Muy bien, entonces este ejercicio me pide determinar las fuerzas en cada elemento de esta armadura e indicar si están en tensión o en compresión. Entonces, previo al cálculo de lo que me piden, que son las fuerzas de cada elemento, ¿cuántos elementos hay aquí? Pues acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 elementos, los cuales debemos calcular la fuerza obviamente interna, ¿no? De cada uno, ¿sí o no? Entonces, vamos a hacer eso. Pero antes vamos a recordar que para cualquier problema que requiera análisis estructurales, se debe hacer el diagrama cuerpo libre, ¿no? Con el fin de denotar todas las fuerzas que están. Por ejemplo, tenemos acá, si tomamos la armadura, ¿sí? Como si fuese un solo cuerpo, pues, o sea, es decir, todo como si fuese un solo sistema, antes de analizar cada elemento, pues vemos que tiene tres fuerzas o tres cargas, ¿no? Perfecto, sería así. Y en este caso, vemos que tiene dos apoyos, ¿no? Un apoyo móvil, recuerden que el apoyo móvil se representa por, tiene acá como una especie de ruedas, y un apoyo fijo que directamente va en contacto con el suelo, con, digamos, una superficie, ¿no? El apoyo móvil solamente tiene una reacción. La diferencia entre el móvil y el fijo es que el fijo tiene dos reacciones, que una puede ser viendo así y la otra podemos suponerla así, ¿no? En este caso llamémosle reacción en D, eje X, y reacción en D, eje Y, ¿no? Y el apoyo móvil solamente tiene uno, ¿no? Sería la que va de esta manera, ¿no? Sería pues el peso, por así decirlo, ¿no? O que apunta hacia el apoyo, ¿no? Y sería reacción en C, ¿no? Llamémosle. Listo. Entonces, ya tenemos todas las reacciones, fuerzas, ¿sí? De toda esta armadura. Lo que vamos a hacer en esta primera parte es calcular, eh, utilizando, vamos a poner por acá, vamos a utilizar el método. Recuerden que un problema de ese tipo se puede hacer de dos métodos, ¿no? El método de secciones o el de nodos. En este caso vamos a hacer utilizar el método de nodos. ¿Por qué? Porque normalmente el método de secciones es cuando me piden las fuerzas en una parte, una sección. Digamos que me piden la fuerza de este elemento y de este elemento. Ah, ya. Puedo usar secciones. Sí. Sería lo más práctico, ¿no? Pero en este caso, ¿sí? Sí puedo usar secciones también, si gustan. Vamos, pero vamos a utilizar el método de nodos porque primero que recuerden que la diferencia de las secciones y nodos es que en secciones se utiliza sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos. En cambio, en nodos solamente se utiliza sumatoria de fuerzas. No es necesario nada más. Hablo del momento de calcular las fuerzas en cada elemento, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer primero es calcular las reacciones. Si nos damos cuenta, la armadura, ¿sí? Tomado como un solo sistema, tiene fuerzas perpendiculares, ¿no? O verticales. No como tal perpendiculares, verticales, ¿no? Sí, la fuerza. Y entonces, para contrarrestar todas esas fuerzas, ¿sí? Evidentemente, se necesitarían fuerzas verticales hacia arriba, ¿no? En este caso, la reacción en C y la reacción en D para el eje Y. Y nos damos cuenta de que no hay ninguna fuerza horizontal que está actuando, ¿sí? En esa armadura. Entonces, quiere decir que esta fuerza horizontal no va a contrastar a nadie. Por lo tanto, esto va a valer cero. Teniendo así la reacción de D en el eje X. Por lo tanto, sería cuestión de saber que solamente va a existir la reacción en D en el eje Y. ¿No? Recuerden que esto es sistema de equilibrio, no hay movimiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, en esta primera parte vamos a analizar tres nodos, ¿no? Los tres primeros, ¿no? Vamos a empezar el nodo A y luego iremos pues al F o al B, ¿no? Sí, y en la siguiente parte vamos a analizar los que faltan, ¿no? Pero antes de eso vamos a hacer el cálculo, vamos a hacerlo por acá. Algunas cosas importantes. Primero, eh, el cálculo de algunos ángulos, ¿no? Algunos ángulos. Ya de por sí se nota que vamos a necesitar este ángulo. Vamos a ponerle acá una pequeña línea que la voy a dibujar así y la voy a colocar por aquí. Ahí, a esta, ¿no?
paralela a esta. Ahí, ¿no? Y vamos a calcular este ángulo que está un poquito más grande. Ahí, ahora sí. Entonces, vamos a calcular este ángulo. Pongámoslo de color azul. Este ángulo que está acá, llamémosle alfa. No se ve bien ahí. Si no se ve bien, lo que vamos a hacer simple y llanamente es aumentarle el zoom, ¿no? Ahí creo que se ve mejor. Entonces, este ángulo que está acá lo vamos a llamar alfa. Perfecto. Y vamos a calcularlo, ¿no? Sería así, ¿no? Sería así. Entonces vamos a hacer una pequeña representación de un triángulo que se formaría si juntamos este punto y un punto imaginario que es la prolongación de él hasta esta parte, ¿no? Vamos a graficarlo con esta herramienta. Entonces, más o menos sería así, ¿no? Está muy... vamos a graficarlo para que se note, ¿no? Sería así, sería más o menos así. Viene aquí, viene así. Listo, ya que lo arreglamos nomás. Listo, entonces este va a ser alfa, ¿no? Sería este alfa. Hemos puesto alfa, ¿no? Ya está. ¿Y qué lados tenemos? Si nos damos cuenta, sí, como esta es paralela como esta parte es paralela, ¿no? Si la prolongamos, toda esta recta va a ser paralela a esta, que mide 2 metros, por lo tanto esto mide 2 también. Este es 90. ¿Y este cuánto vale, no? Este pedacito sería, ¿sí? Lo que falta para llegar a esta parte sería más o menos por aquí, ¿no? Ahí está. Nos damos cuenta, todo mide 2 metros. Si esto mide 1.5, quiere decir que esto mide 0.5 metros. Y esta es paralela a esta parte, entonces 0.5. Y en esa parte podemos calcular fácilmente cuánto equivale el ángulo, diciendo que la tangente del ángulo alfa sería cateto opuesto 0.5 entre cateto adyacente 2 y alfa por el método de arco tangente o tangente a la menos 1 puede ser calculado, ¿no? Es un arco cuya tangente vale 0.5 entre, esto sale con dos decimales, 14.04 grados del ángulo alfa, ¿no? Ya está, listo, ¿no? Y luego vamos a ver por qué vamos a utilizar ese ángulo, ¿no? Porque al momento de analizar fuerzas vamos a tener que hacer descomposición en el eje X y Y, ¿no? Por eso. Y como vemos acá, que la fuerza que genera este elemento de ser una oblicua, pues se va a tener que descomponer junto con este ángulo, ¿no? Acá también vamos a descomponer esta fuerza, porque vemos que no es paralela al eje X y Y. Acá, por ejemplo, no, ¿no? Aquí es paralela al eje X, no es necesario. Paralela al eje Y, paralela al eje Y, paralela al eje, perdón, el eje X, paralela al eje Y aquí. Acá sí son oblicuas, por lo tanto necesitamos unos ángulos por acá, pero será en la siguiente parte. En la primera parte, evidentemente vamos a necesitar este ángulo, que si nos damos cuenta es un ángulo notable, ¿no? ¿Sí? Si nos damos cuenta de los valores de los lados, ¿no? Tenemos acá cuánto equivale, ¿sí, no? Este lado equivale a 1.5 metros, que viene a ser 3 entre 2. Este lado vale 2 metros, pero 2 metros que es 4 entre 2. O sea, la relación es de 3 a 4, ¿no? 3K, 4K. Sería aproximadamente 37 grados, ¿no? Más o menos. Vamos a poner 37, obviamente sabemos que es un aproximado, ¿sí? Sería, pero para fines prácticos, ¿no? Sería así. Entonces, ahora sí, esta es la primera parte. La segunda parte que vamos a analizar, previa al cálculo de lo que nos piden, es cálculo de las reacciones, aunque en realidad eh, no me lo voy a necesitar aquí, en esa parte, porque hemos dicho que en esta primera parte, este primer video, vamos a hacer solamente análisis del nodo A, del nodo B y del nodo F, ¿no? Pero para ya tener los datos, ¿sí? Vamos a calcular las reacciones, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se calculan las reacciones? Eh, de dos formas. Puede ser por sumatorio de fuerzas, porque acuérdense que acá existe el equilibrio, el cuerpo rígido, entonces, o por sumatorio de momentos, ¿no? Ambos van a dar cero. El sumatorio de fuerzas en el eje Y en este caso, porque las reacciones son verticales, igual a cero,
O puede ser sumatorio de momentos en algún punto. Son puntos fijos, no se mueven, por lo tanto la sumatoria de momentos va a ser cero. Sería así, ¿no? Entonces, pero en este caso nos conviene primero analizar momentos. ¿Por qué? Porque si usamos sumatorio de fuerzas tenemos dos incógnitas. Entonces, vamos a analizar los momentos. Para hallar, puede ser la reacción C o en D. Vamos a asumir que vamos a analizar primero, ¿no? Vamos a hacer el cálculo de reacciones. Cálculo, ¿no? De las reacciones. Reacciones. Vamos a poner así, reacciones. Ya está. Entonces, decimos 1. Sumatoria de momentos. En un punto, vamos a poner en el punto D, tiene que ser 0. Obligatoriamente. Entonces, porque esto no se mueve, ¿no? Recuerden, eso es fijo, ¿no? Está en equilibrio. Entonces, 0. Y esto me va a dar, obviamente, el cálculo de la reacción en seno, porque recuerden que en el punto en el que analizamos el momento, si ese punto tiene fuerzas, se cancela, ¿no? Por lo tanto, reacción en D, en X y en Y se van a cancelar. Solamente me queda, recuerden, eso ya está de más decirlo, pero vamos a ponerlo. En este caso, giro de esta manera y giro al revés, ¿no? Y así, ¿no? Giro antihorario positivo para momentos, giro horario negativo, ¿no? Solamente para momentos, ¿no? Listo, vamos a considerarlo así. Esto es para momentos, ¿no? Momento antihorario positivo, momento horario negativo. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces estamos bien hasta ahí. ¿Todo claro? Muy bien. En este caso, si nos damos, este va a ser el punto fijo entonces, ¿sí? Entonces, vamos a analizar solamente esta fuerza que mira hacia abajo. Si solamente existiera esta fuerza y la ejercemos, entonces esto giraría de esa manera, ¿no? Giraría así, ¿no? Y este que se parece sentido antihorario positivo. Entonces podemos afirmar sí, que todas las fuerzas que vienen hacia abajo van a ser sentido antihorario, van a ser positivas un momento. Recuerden que el momento sabemos que es fuerza generada por distancia, ¿no? Eso ya está claro, ¿no? Entonces, todas las fuerzas que vienen hacia abajo, positivas. En cambio, si solamente existiera esta fuerza y la ejercemos, obviamente esto va a querer subir, va a ser un giro así, ¿no? Sería horario negativo. Entonces, fuerzas que vienen hacia abajo, positivas. Fuerzas que miran hacia arriba, negativas. El momento hablo, ¿no? Entonces, vamos a analizar el momento, ¿no? Por acá. Entonces decimos lo siguiente. Fuerza, los que vienen hacia abajo son positivas, 700 por distancia, desde la fuerza hacia el punto móvil, que en este caso es D, sería 6, ¿no? 6 metros. Las unidades las vamos a omitir, sabemos que las fuerzas están en kilogramos, las cargas están en kilogramos fuerzas, y la distancia está en metros, ¿no? Con la siguiente fuerza, el momento positivo, 800, ¿no? 800 por su distancia que es, a ver, 2 y 2, 4, ¿no? 4. La siguiente positiva sería 1400. 1400 por su distancia al punto móvil, distancia obviamente perpendicular, 2 metros. Y ahora viene la negativa que sería RC, ¿no? Menos RC, fracción en C, multiplicado por la distancia al punto móvil, sería 2 metros también. Distancia perpendicular, ahí está, igual a 0. Listo. Entonces, eso es sencillo resolver. Calculamos reacción en C, entonces va a salir. A ver, vamos a calcularlo. Sería, rápidamente, es un cálculo sencillo, 600 por 6, más 800 por 4, más 1400 por 2. Entonces dividido entre 2 porque él va a pasar a dividir. 5100. 5100, evidentemente, kilogramos fuerza. Kilogramos fuerza. Ya. Y vamos a bajarle un poquito el zoom. Ya está. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para calcular la reacción en D, en el eje Y, porque sabemos que la de X es 0 y lo vamos a explicar. Y para eso podemos aplicar otro momento en C, en A puede ser,
Pero lo que vamos a hacer es mejor es aplicar la primera ley de Newton, dice la sumatoria de fuerzas en un sistema que no se mueve, que no hay movimiento. En este caso en el eje Y, porque todo hemos dicho que tenemos solamente fuerzas verticales, es de cero, ¿no? Porque no hay ninguna horizontal que la contrarrestre. Fuera, ¿no? Como si la armadura fuese solo un sistema, igual a cero. Y esto me va a permitir calcular, pues, la reacción en D en el eje Y, ¿no? Porque sabemos que eso se resume en que las fuerzas que miran hacia abajo son iguales a las que miran hacia arriba, ¿no? ¿Quiénes miran hacia abajo? 700. ¿Quién mira hacia abajo? 800. ¿Quién mira hacia abajo? 1400. ¿Alguien más mira hacia abajo? No. Ahora RC igualamos a las que miran hacia arriba. Por ejemplo, RC mira hacia arriba, pero RC ¿cuánto vale? 5100. ¿Y quién más mira hacia arriba? La reacción en D en el eje Y. Listo. Y al resolviendo sencilla, esto está sencillo, ¿no? No hay mucho que discutir ahí. Decimos que la reacción por acá, reacción en D en el eje Y, ¿no? Sería igual a qué? Vamos a bajar eso un poquito. Pues sería la suma de todo, ¿no? 700 más 800 más 1400 menos 5100. Ya está. Listo, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso, no? Significa que lo siguiente. Si nosotros calculamos de esta manera, nos va a salir, ¿no? La reacción en D en el eje Y nos va a salir, obviamente, 1500 más 1400, 2900 y el 5100 va a pasar a restar, me va a salir menos 2200 kilogramos fuerza. Kilogramo fuerza. ¿Qué significa esto? ¿Que está mal? No, no está mal. El valor está bien. Lo que está mal, digamos, es la dirección de la reacción. Entonces, si sale positivo, está bien. Si sale negativo, recuerden que tenemos que colocarlo al revés. Es decir, que la reacción no iba así, ¿no? Este es cero, ¿no? Debemos borrarla ya. La reacción iba al revés. Así iba. Reacción en D en el eje Y, ¿no? Recuerden que la reacción en D en el eje X es cero, ¿no? Ya está, sabemos eso, ¿no? Lo hemos analizado, así que ya está. Listo, entonces, si ponemos la reacción así, acá tendríamos que decir que esto viene, la única que mira hacia arriba es RC, ¿no? Entonces, la ecuación quedaría así. Se sobreentiende, ¿no? Entonces, ¿quién más mira hacia abajo? RD. R, la reacción en D, en el eje Y la que mira hacia arriba es la reacción en C, ¿no? Que es 5100. Y esto me va a dar un valor positivo, ¿no? Y ahora sí, ya tenemos las reacciones que nos van a servir para, uy, perdón, nos van a servir para la siguiente parte del video, ¿no? En este caso vamos a hacer las tres primeras nodos, ¿no? Ahora sí, ¿no? Una vez que tenemos algunos datos muy útiles, tenemos las reacciones, tenemos distancias, bueno, la distancia ya no se va a usar, tenemos, o capaz sí para ángulos, tenemos todos las cargas, vería así. Para la armadura, entonces, empezamos con la resolución de lo que nos piden que es la fuerza, ¿no? Método de nodos dice que hay que analizar nodo por nodo. Por ejemplo, vamos a empezar con el nodo A. Recuerden que en el método de nodos siempre se recomienda que haya una incógnita, pero a lo mucho puede haber dos incógnitas. Si en el nodo hay más de dos incógnitas, 3, 4, etcétera, no se recomienda analizarlo, ¿no? Máximo dos incógnitas, porque recuerden que tenemos dos ejes, pues, X y Y, ¿no? Estamos trabajando en dos ejes, ¿no? Por lo tanto, dos incógnitas. Perfecto. Entonces, para el nodo A vamos a graficar todas las fuerzas que están
sobre él, ¿no? La primero la que está evidente, ¿no? Que es esta que está acá, ¿no? Que dice que es, ¿cuánto es? 700, ¿no? 700. Vamos a hacer un poquito más pequeña. Ya, 700. Las unidades las vamos a omitir por ahora. Sabemos que es kilogramo fuerza, eso no está en discusión. Entonces, por acá, 700. Ahora, ¿qué otra fuerza hay? Y ahora vamos a empezar, ¿no? Va a haber dos elementos que van a generar fuerza, ¿no? El elemento AF y el elemento AB, ¿no? Acá me estoy olvidando colocarlos juntos. Este triángulo nace de este, cuando este punto es E, por si acaso, y este punto es F, ¿no? Este punto no, porque no existe, ¿no? Listo. Solamente para aclarar, ¿no? Se ve un poco mal ahí. Así que vamos a colocarlo acá. F. Ya está. Entonces, AF genera una fuerza este elemento, y el elemento AB también. Lo que no sabemos es si sale del nodo o entra el nodo, y acá dice igual no sale o entra. Pero eso se puede, primero que se puede poner arbitrariamente, ¿no? No va a afectar nada. Sí, entonces, sería, entonces, podemos colocarlo arbitrariamente, como les digo, o también analizar, ¿no? Por ejemplo, si acá tenemos 700 para abajo, obviamente tiene que haber una fuerza hacia arriba, ¿no? Que compense, ¿no? Entonces, sería así. Entonces, para que exista esta fuerza, hay que analizar la oblicua, ¿no? La oblicua tiene que ser así, ¿no? Porque recuerden que si tenemos un vector de esta manera, se descompone de esta manera. Si tenemos el vector así, se descompone al revés, ¿no? Y para que exista este fuerza, ¿sí? Se compense a 700, tiene que, este elemento AF, tiene que, la fuerza tiene que salir del nodo, ¿no? Entonces, afirmamos, ¿sí? Sería que vamos a colocar la fuerza del nodo AF de esta manera, ¿no? Listo. Listo. Sería. Las descomposiciones de vectores las vamos a hacer con color verde. Entonces vamos a descomponer ese vector. Sería así, ¿no? Sabemos que él se descompone en uno hacia arriba y en uno hacia la derecha, ¿no? Sería fuerza AF por, bueno, acá el ángulo sería 37, obviamente. Vamos a colocarlo acá. 37 el ángulo. Obviamente esto más chiquito. De manera correcta sería cuestión de hacerlo de manera correcta. Sería algo así. ¿Dónde está? Acá está. Tenemos que ampliar más o menos ahí. Y bueno, un poquito más arriba, pero ya no el espacio. Sería así, ¿no? Entonces sería fuerza AF, ¿no? Listo. Ahora si descomponemos, sería así, ¿no? Sería por el que está al costado es coseno, sabemos coseno del ángulo 37. Y este también sería fuerza AF por seno, ¿no? Seno 37. Ah, acá me estoy olvidando que estamos analizando el nodo A, ¿no? Ese nodo. Sería ese. Y ya hemos descompuesto, se puede eliminar, ¿no? ¿Qué otro elemento se fuerza? AB. Sería B. Y AB tiene dos opciones, ¿no? Del nodo A o sale o entra. Evidentemente debe entrar. ¿Por qué? Porque sería al hacer la descomposición de este FAF, ¿no? Que es la fuerza, ¿sí? Que sale del nodo para este elemento. Vemos que al descomponer tenemos una fuerza que está apuntando hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha. Eso quiere decir que AB, para compensar esta fuerza, porque nadie lo está compensando, tiene que existir otra fuerza que debe entrar al nodo, ¿no? Sería algo así, ¿no? Que existe, ¿no? O sea, es una fuerza principal, no viene de ninguna descomposición, ¿no? Una fuerza de esa manera que la vamos a llamar fuerza AB, ¿no?
Listo, ¿no? Ya tenemos el análisis del nodo A. No existe ninguna otra fuerza, ¿no? ¿Sí? Entonces, recuerden que en el método de nodo solamente se aplican sumatorio de fuerzas, ¿no? Sumatoria de fuerzas. Entonces, para este nodo decimos sumatoria de fuerzas en el eje que creamos conveniente, ¿no? Vamos a hacer un poquito más por acá. Sería así, sumatoria de fuerzas. ¿En qué eje analizamos? En el que tengamos menos incógnitas. En el eje, tanto en el eje X como en el eje Y tenemos incógnitas FAF y FAB, ¿no? Pero si nos damos cuenta, en el eje Y nos conviene porque tenemos solo una incógnita, ¿no? En cambio, en el eje X tenemos dos. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Eso se resume a que las fuerzas que miran hacia arriba son iguales a las que miran hacia abajo. ¿Quién mira hacia arriba? F a F por seno de 37. Sería así. Y la que mira hacia abajo sería 700. Perfecto. De esta manera podemos calcular la fuerza del elemento AF, ¿no? Si sale positivo hemos colocado bien la dirección. Si sale negativo tenemos que invertirla, recuerden. Eso es un clásico, ¿no? Hacemos un clásico, ¿no? Sería 1163.15. 1163.15 unidades, no olviden kilogramos fuerza, ¿no? Sería fuerza. Listo. Y hacemos lo mismo, pero para la sumatoria de fuerzas en el eje sería X, ¿no? Sería 0. Ya está. En este caso, se resume en que las fuerzas que miran hacia la derecha igual a la izquierda. ¿Quién mira hacia la derecha? Sería F a F, pero F a F, ¿cuánto vale? 1163, perdón ahí. 1163.15, ya está, por el coseno de 37. Y lo igualamos a la única fuerza que mira hacia la izquierda, que es FB. FB. Resolvemos esta ecuación sencilla por despeje nomás. Fuerza del nodo AB sería, pues, este valor, pues, ¿no? Este valor de acá, que sería 928.93 kilogramos fuerza, ¿no? Kilogramos fuerza. Muy bien. Ya tenemos entonces, y como sale positivo, hemos colocado bien el sentido, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos si está en tensión o en compresión? Grafiquemos esto en la armadura principal, ¿no? Color amarillo puede ser. Entonces, FAF de este nodo A sale, ¿no? Del nodo A sale así. Ya está. Y cuando está FAB, entra, pues entra el nodo, ¿no? Está entrando así, ¿no? Listo. Si apunta al nodo, a un nodo, entonces para el otro nodo también lo apunta, ¿no? Entonces, así, ¿no? Ahí lo está apuntando al nodo. Y si sale el nodo en un lado, el otro también, ¿no? Ya está, ¿no? Recuerden lo siguiente. FF, ¿no? FAF. Sería así, sería así. Vamos a colocar esto con color naranja. Viene a ser F a F y el o mismo, ¿no? Fuerza en el elemento AF, ¿no? Vamos a borrar aquí. Fuerza en el elemento AB. Fuerza en el elemento AB. Lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo, ¿sí? Sí, entonces, si las fuerzas apuntan al nodo, como si estuvieran chancando con presión. Entonces, FA es AB, ¿no? Perdón. Y si salen del nodo, si entran al nodo, compresión. Si salen, extensión. Para AF, las fuerzas salen del nodo. Viene a ser tensión, pues, ¿no? Entonces, FAF está en tensión. Está. Listo. Y nos damos cuenta de FAB, tensión. Listo. FAB apunta al nodo. Si entra al nodo, es como lo estuviera comprimiendo, ¿no?
¿sí? No como AF, ¿no? AF estuviera jalando, tratando de sacarnos, jalar hacia el centro. Si lo quiere jalar hacia el centro es tensión, lo tensa. Si lo está tratando de aplastar, digamos, si apunta hacia el nodo, sería compresión, ¿sí? Como AB, ¿no? Sí, ya compresión, ¿sí? Compresión. Ya está. Listo. Y así como se analiza la tensión y compresión. Perfecto. Ya tenemos, mira, con este análisis, con el primer nodo hemos calculado ya la fuerza de dos elementos, ¿no? El elemento F y el elemento AB, ¿no? Sería así. Entonces, sería la cuestión de analizar el siguiente nodo, ¿no? Puede ser el nodo F o el nodo B, ¿no? Sería cualquiera. En este caso, sería, sí, cuestión de analizar. Podemos hacer con el nodo, a ver, vamos a ver si el nodo F es viable, ¿no? Sería así, ¿no? Sería, a ver, tenemos, ¿cuántas incógnitas? Tenemos dos valores conocidos, porque F, a F ya lo conocemos, está por acá. Y tenemos dos incógnitas. Como el número máximo de incógnitas es 2, puede ser 2, entonces sí, sí se puede analizar el nodo F, ¿no? Entonces vamos con el nodo F. F. Y luego analizaremos el B, ¿no? Evidentemente. F sería por acá, lo graficamos, ¿no? Sería, colocamos las fuerzas conocidas, como por ejemplo 800, que viene así, ¿no? Vamos a ver un poquito mejor. 800, listo. Tenemos F a F por acá, que viene más o menos así, por ahí. Pero lo que vamos a hacer, ¿cuánto es F a F? 1163.15, ¿no? Eh, Sería así, ¿no? Listo. Y otra fuerza sería la fuerza FE, ¿no? FE y la fuerza FB, ¿no? En este caso, sí vamos a depender, tener que, como son dos incógnitas, tenemos que decir que o para el nodo F, para ese elemento F, o sale o entra, igual para el nodo F, para el elemento FB, puede salir o puede entrar, ¿no? Si descomponemos este, sería así, ¿no? Vamos a descomponer con color verde. Vendría uno así y vendría uno por aquí, ¿sí o no? En este caso, como estamos descubriendo este valor, si es de 37 por paralelas, él viene a ser 37 también, ¿no? El 37. Entonces, sería 1163 por, perdón, punto 15. Como está opuesto al ángulo, por seno, 37. Y ese sería lo mismo, ¿no? 1163.15 coseno 37. Ya está. Pero esto como ya lo hemos realizado, se va, ¿no? Entonces, miren, tenemos dos fuerzas que apuntan hacia abajo, ¿sí? Una que es natural y otra que nace del elemento F, perdón, del elemento F a F, ¿no? La fuerza F a F. Sería cuestión de darnos cuenta de que si queremos compensar esa fuerza que es horizontal para la izquierda, necesitamos una horizontal para la derecha. Y esa es la única forma en que nos puede dar es de ese elemento, FE, ¿no? Porque el FB o me da una para arriba o para abajo. Pero en cambio el FE nos tiene que dar una obligatoriamente así, ¿no? Y para que eso exista, entonces necesitamos darnos cuenta de que FE tiene que apuntar así, ¿no? Igual lo pueden poner al revés y si no le sale, obviamente es porque iba en sentido contrario, ¿no? Entonces por acá deducimos que entonces este viene a ser la fuerza en el elemento F, ¿no? Ya está. Sería así. Y lo descomponemos, ¿no? No pasa nada. Una descomposición sería así. Una para arriba, otra así
Uy, se me fue ahí un poquito la mano. Es un poquito menos, ¿no? Recuerden que a la altura del... Ahí está, ahora sí. Ahora el ángulo, ¿no? Lo que falta es el ángulo. ¿Qué ángulo tomamos? Puede ser este o este, ¿no? Por paralelas nos conviene este, ¿sí? Porque esto es como si estuviéramos tomando este ángulo. Si este es alfa, este es alfa, ¿no? Entonces, sería así, ¿no? Este es alfa, ¿no? Sabemos que alfa vale 14.04, está por acá. Y descomponemos, sería de esta manera, ¿no? Este sería, como está al costado del ángulo, fuerza en el elemento Fe por coseno. ¿De quién? Del ángulo alfa, pero alfa es 14.04. Y acá igual, ¿no? Fuerza para este verde, fuerza en el elemento Fe. Sabemos que es por seno, ¿no? Por seno sería 14.04. Y entonces, ya eliminamos esta que está en su descomposición. Sería nomás cuestión de recordar que nos queda una fuerza, ¿no? Sería. Acá no hemos colocado qué nodo es. Este es el nodo F, ¿no? Colocémoslo por acá, nodo F. Ya está. Pero falta una fuerza, la que genera el elemento FB. Acá sí tendremos que analizar, ¿no? Sería cuestión de analizar nomás si la apuntamos hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Podemos ponerlo para, como querramos, ¿no? Ya está, ¿no? Sería así. Vamos a poner, mira, acá tenemos dos fuerzas que apuntan hacia abajo y una que apunta hacia arriba para que compense. Sería mejor colocar el elemento de la fuerza generada por el elemento FB. Vamos a colocarla hacia arriba. Si nos sale negativo es porque va hacia abajo, ¿no? No hay problema, ¿no? Sería así, ¿no? Sería así. Y acá, en este caso, aplicamos exactamente lo mismo que hicimos aquí, ¿no? Pero tenemos que analizar en cuál tenemos menos incógnitas. A ver, si analizamos el eje Y, a ver, tenemos una incógnita, serían dos. Si analizamos el eje X, tendríamos solamente una incógnita. Entonces, en el eje X, sumatorio de fuerzas, en el eje X igual a 0. Y luego analizamos el Y, ¿no? Sería así, no hay ningún problema. Sería así. Entonces, las que apuntan a la derecha igual a las que apuntan a la izquierda. Sería así. ¿Qué apunta a la derecha? Sería la fuerza del elemento Fe por coseno de 14.04 grados sexagesimal. Y la que apunta hacia la izquierda sería 1163.15 por coseno de 37. Coseno de 37. Resolvemos esta ecuación sencilla y nos sale que la fuerza del elemento Fe positiva, ¿no? Recontra positiva. Listo. Va a salir, a ver, sería 1163.15 por coseno de 37 por acá, 37 esta, entre coseno de 14.04. Ya está. Y esto me sale 957, sería punto 54. Y esto kilogramos fuerza. Como sale positivo, sería cuestión de afirmar que hemos colocado bien la dirección de Fe, ¿no? Sería así. Y ahora, sumatorio, vamos a hacer un poquito más acá porque no creo que me alcance el espacio. Sería, ¿sí? Sumatorias del elemento de fuerzas en el eje Y igual a 0. Y con eso vamos a calcular, vamos a ver si colocamos correcto la fuerza en el elemento FB, no se apunta así o al revés. Sería así. Entonces, se resumen que los elementos, las fuerzas, como quieren llamarlo, que miran hacia arriba son iguales a las que miran hacia abajo. ¿Quién mira hacia arriba? Sería fuerza FE por seno de 14.04, pero la fuerza en el elemento FE vale 957.54 por seno de 14.04
está. Creo que vamos a necesitar más espacio. No importa, lo movemos, no se preocupen por eso. No pasa nada. Ahorita lo corregimos. Pero 4. ¿Quién más se apunta hacia arriba? La fuerza del elemento FB. Ya está. ¿Y quién apunta hacia abajo? 800, ¿no? Apunta hacia abajo. Ya está. Y 1163. 63. Ahora sí lo movemos por acá para que alcance el espacio. Ya está. Movemos acá. Ahí ya está. Y ahí va a alcanzar, ¿no? Ya está. Sería así, punto 15 por seno 37. Seno 37, ¿no? Listo. Resolvemos esto y nos sale que la fuerza sería así. El elemento FB sería igual a ¿cuánto? A ver, vamos a calcular. Sería 800 más 1163.15 por seno de 37. Y esto restado, porque ese elemento pasa a restar, sería 957.54. Ya está. Por seno de 14.04. Está. Entonces, y nos sale positivo. Sería así. Sería 1267.7. 67.7. Punto 70. Punto 7 vamos a ponerle. Kilogramos fuerza. O dos decimales, ¿no? Punto 70. Kilogramos fuerza. Salió positivo, es decir que hemos colocado bien este sentido. Y ahora sí, tensión o compresión. Graficamos primero aquí. Entonces, F, la fuerza para el nodo F, que es este, en este caso, la fuerza del elemento FB ingresa, ¿no? Al nodo. Si para él ingresa, entonces para él también ingresa, ¿no? Ya está. Y FE sería sale del nodo, ¿no? Para el nodo F, la fuerza del elemento F sale. Vamos a hacer un poquito mejor. Ahí, muy bien. Ya está, ahora sí. Si para él sale, para el otro nodo también sale. Ya está, ¿no? También sale. Ya está. Entonces, hemos dicho ya que para F, por ejemplo, si sale del nodo, sería tensión, pues, ¿no? Y si entra al nodo, se apunta al nodo, sería compresión. En este caso lo apunta, ¿no? Al nodo, está comprimiendo, compresión. Compresión. Ya estamos 2. Compresión. Ya está. En este caso, ya tenemos las fuerzas de 1, 2, 3, 4 elementos, ¿no? Sería así, ¿no? Entonces, sería cuestión de pasar al último nodo por esta parte del video. Siguiente parte vamos a analizar los nodos que faltan. El nodo B, ¿no? Pues el nodo B, porque tenemos una incógnita, mira. Sería así, ¿no? Sería así. Sería, la única incógnita sería esa. Perfecto. Y en este caso, vamos a analizar el nodo B, ¿no? Hay que analizarlo, ¿no? ¿Por qué? Sería el siguiente nodo que vamos a ver. En este caso, ya así, ¿no? ¿Cómo analizamos este nodo, no? Sería cuestión de ver. Entonces tenemos una sola incógnita, ¿no? Una sola incógnita que viene a ser BC, ¿no? BC. Tenemos esto conocido, sería así. Y por acá sería la única incógnita, ¿no? Perfecto. Aunque acá está un poco curioso porque si no, no habría una fuerza que generaría ahí fuerza, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué podemos hacer? Vamos a analizar, ¿no?
Entonces, acá, continuando, vamos a iniciar el nodo B, ¿sí? Solo que acá he revisado el documento, por eso he detenido el video, ¿sí? Me disculpa a todos, me faltó graficar este elemento, ¿no? ¿Sí? Ya está, ¿no? Entonces, ese elemento que faltó, estoy colocándolo ahora. Igual no afecta en los cálculos hasta ahora porque no lo hemos analizado todavía. Tampoco afecta al cálculo de las reacciones, ¿sí? Sí, pero a partir del nodo B sí afectaría, ¿no? Sí, entonces, sería cuestión eh, de poner el nodo B ahora, ¿sí? ¿No? Entonces, revisen ahí en su separata que en este también va, ¿no? Este elemento BE, ¿no? Entonces, vamos a analizar el nodo B. Igual se puede analizar porque tenemos dos incógnitas, ¿no? Tenemos esta incógnita y esta incógnita. Máximo dos incógnitas por nodo y está cumpliendo, ¿no? Vamos a borrar acá entonces. Y acá a colocar el nodo B, ¿no? Por acá, nodo B entonces. Ahora colocamos las fuerzas conocidas. Sería, ¿qué fuerzas conocidas tenemos? Esta fuerza que es del elemento FB, ¿no? Sería así, con color celeste, recuerden, que para el nodo B está entrando, ¿no? Entonces sería así. No necesita descomposición. ¿Cuánto vale la fuerza FB? 1267.70. 1267.70 kilogramos fuerza. Y otra conocida es la fuerza del elemento AB, ¿no? ¿Cuánto vale la fuerza del elemento AB? Que tampoco necesita descomposición. 928. Bien así, ¿no? 928 punto, sería 93 kilogramos fuerza. Sí, ahora sí tenemos que analizar para qué sería, en este caso, para ver hacia dónde colocamos tanto la fuerza del elemento BE como el de BC, ¿no? Si nos damos cuenta, BC solamente nos aporta una fuerza que mira a la derecha o mira a la izquierda, pero ninguna compensa esta fuerza que mira hacia abajo, ¿no? Sería así. Para que se compense necesitamos una fuerza que mire hacia arriba, y eso solo se logra si PE es de esta manera. Si BE es de esta manera, ¿sí? La descomposición sería de esta manera, ¿no? Uno hacia arriba, ¿no? Uno hacia arriba y otro hacia la derecha, ¿no? Entonces, y este que está arriba va a compensar esta fuerza hacia abajo, ¿no? Vamos a borrar acá un momento para que todo cuadre. Vamos a borrar esa parte y colocar el valor por acá, ¿no? 1267.70, que está acá. Y este que está acá es el elemento de fuerza del elemento BN, FBN, para lo cual necesitamos el ángulo también, ¿no? Porque al momento de descomponer, va con color verde, sería así, borramos esta parte. Recuerden que las descomposiciones de vectores las hacemos con verde, sería así. Entonces, se descompone una fuerza de esta manera y otra fuerza que va a compensar a la que está acá. Listo, sería así. Necesitamos este ángulo. Este ángulo nace de acá, ¿no? ¿Cuánto es este ángulo? Hay que ver los lados. Es un ángulo notable, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos los lados, en este caso, son iguales, ¿no? Si nos damos cuenta, sería así. Ya. Eh, ¿Cuándo sería? Pues si nos damos cuenta, este lado es 2 metros y este también es 2, ¿no? 1 más 1, 2, 2. Lados iguales, triángulo rectángulo, 45 grados es el ángulo. Sería así, ¿no? Sería 45, ¿no? El ángulo es 45. Listo. Entonces, sería FBE por está acostado con el coseno de 45, aunque seno de 45 y coseno de 45 es igual, ¿no? Igual valor. FB, pero vamos a colocarlo de manera correcta. BE sería por el seno, sería 45, ¿no? Ya está. Y ahora nos falta colocar solamente, el nodo vamos a moverlo un poquito más acá. Ahí, ya está, es el nodo B. Y solamente nos faltaría colocar, sería BC, ¿no? BC. Vemos que hay dos fuerzas que miran hacia la derecha, entonces BC tiene que mirar hacia la izquierda, ¿no? Sería así, ¿no?
para compensar. Y como no necesita descomposición, sería así, ¿no? Sería así. Entonces la fuerza del nodo BC va a ser de esta manera, ¿no? De igual manera, si esa parte no se ha entendido, recuerden que pueden colocarlo de la forma en que ustedes gusten, o sea, al revés, y si sale negativo es porque iba al sentido contrario, ¿no? ¿Qué nos conviene? Ah, y acá sería así anulado, ¿no? Porque ya lo lo hicimos descomposición. Estamos analizando el nodo B aquí, ¿no? En esa primera parte del análisis, ¿no? Entonces, ¿cómo que analizamos primero? Entonces, el que tenga menos incógnitas, ¿no? Si analizamos el eje X, tenemos dos incógnitas. Si analizamos el eje Y, solamente tenemos una. Sería así, entonces. Sería así. Sería acá. Sumatorio de fuerzas. En el eje Y hemos dicho igual a 0. Esto se puede resumir en lo siguiente, ¿no? Uy, me está haciendo chueco. Una disculpa ahí. Ya. Sería así. Quien mira de arriba igual a mira abajo. Quien mira arriba, fuerza que mira hacia arriba, sería F BE por seno de 45 igual a la que mira hacia abajo. La única es 1267 día punto 70, ¿no? Listo. Y analizamos, esto es sencillo de calcular, la fuerza en el elemento BE sería positivo. Entonces hemos colocado bien, ¿no? A ver, sería 1267,70 entre seno de 45, 1792,80. 1792,80, ¿no? 80 sería kilogramos fuerza. Y este valor sería eh, para BE, ¿no? Y ahora analizamos sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, ¿no? Debería ser por acá. Sería así, ¿no? Entonces, las que miran hacia la derecha igual a las que miran hacia la izquierda, ¿no? Sería simplemente así, ¿no? Sería, ¿quién mira a la derecha? FBE por coseno de 45. Pero recordamos que seno de 45 es igual a coseno de 45, ¿no? Esto obviamente se puede omitir, solamente para recordar. Entonces, FBE por coseno de 45, entre paréntesis para no confundir, va a ser igual a FBE por seno de 45. ¿Y cuánto es FBE por seno de 45? 1267,70. Entonces, este se puede reemplazar con 1267,70. Mira a la derecha. ¿Quién más mira a la derecha? Más, sería así, 928,93. Y quién mira a la izquierda, lo único que mira a la izquierda es la fuerza del elemento BC, ¿no? Vamos a arreglar ahí. BC. BC. Ya está. Arreglar acá. Sería así. Entonces, calculamos sencillo. Sale positivo también, entonces le hemos colocado bien. Recuerden que si sale negativo, solamente colocamos el sentido al revés, ¿no? Sería 1267,70 más 928,93. 2196,63. Punto 63, ya está. Kilogramo fuerza. Ya está. Kilogramo fuerza. Pero si ahora, entonces hemos colocado bien los sentidos, ¿no? Los graficamos para BE, entonces desde el nodo B, para BE sale, ¿no? Sale del nodo de esta manera. Y entonces para él también sale, ¿no? Para este que está acá, también sale. Así, ¿no?
Sería así. Y para BC, para el nodo B, apunta al nodo, entonces, ahí sería más o menos. Y acá también así, ¿no? Para este lado. Ya está. Entonces, para BE, como sale, sería tensión, ¿no? Si sale es tensión, sería tensión. Entonces, en el elemento BE se está generando una tensión. Ya está. Y para BC, más bien, entra al nodo, compresión. Compresión. Listo. Recuerden, ¿no? Si sale del nodo, si la fuerza sale del nodo es tensión. Si la fuerza entra o apunta hacia el nodo, sabemos que es compresión, ¿no? Acá es una línea recta, es decir, ahí está. Y acá también, ¿no? Tratamos de graficar un poquito mejor. Ya está. Vamos a graficar bien. Se trata de hacer un buen trabajo. Ya está. Pero si entonces hemos calculado hasta esta primera parte, sería así del ejercicio, explicado paso por paso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 6 elementos a los cuales hemos calculado su fuerza, ¿no? Y si están en tensión y compresión, ¿no? Faltan 3, serían 3 lo que faltan, ¿no? Y eso lo vamos a dejar para la siguiente parte, ¿no? En la que vamos a trabajar el nodo E, el nodo C y el nodo D. ¿Por cuál vamos a empezar? Ya vamos a ver, ¿no? Puede ser por el E, tiene dos incógnitas, puede ser por el C, que tiene también dos incógnitas, el D, dos incógnitas, no, el D tiene más, ¿no? Eh, no, tiene dos, está bien, ¿no? Solo que acá vamos a borrarle porque C no va, ¿no? Así, listo, ¿no? Sería así. Tenemos las reacciones conocidas, las hemos calculado por acá, C y en D, y cuestión de empezar por cualquiera de ellos dos, ¿no? Siempre va una hilación, ¿no? Pero entonces, eso vamos a dejarlo para la siguiente parte, ¿no? Y por ahora nos vamos a quedar en esa parte, serían los tres primeros nodos, con los cuales hemos calculado bastantes cosas, ¿no? Perfecto.